bienvenidos a Bema Books, yo soy Chris y hoy vengo con recomendaciones para Halloween y también para la iniciativa del Cozy Win de Evita Lecturitas. Así que, bueno, tengo aquí un poco de mix con todos los libros que he elegido. La mayoría de ellos ya no los tengo por diversos motivos que ahora voy a ir diciendo. Algunos los he leído en digital, otro está en libro viajero, entonces no ha vuelto a mí todavía, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo os iré poniendo las portadas por pantalla, como hago siempre, aparte de los que tengo aquí encima, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar a contaros cuáles son todos estos libros, aunque bueno, ya podéis intuir cuál es uno de ellos, voy a poner el brazo disimuladamente por si nadie se ha fijado en esta esquina. Recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales y que por favor me dejéis abajo en comentarios qué recomendaciones me hacéis vosotros a mí de Halloween. Además, también en la cajita de abajo os voy a poner los vídeos de los años anteriores en los que os he hecho también recomendaciones para Halloween, porque siempre intento traer libros que no os haya traído el año anterior. Entonces, os voy a dejar, como digo, mis vídeos anteriores de años anteriores para que los tengáis en cuenta también si decidís buscar una lectura para Halloween. Y ahora ya sí que sí, empiezo a contaros qué libros os recomiendo. Bueno, pues para quien no lo haya visto mientras he empezado a hablar, no me he dado cuenta que estaba grabándose por esa parte, yo también vengo a recomendaros la saga Blackwater. Yo aquí tengo los 4 primeros, porque son los que he leído y ya os he hablado de ellos. El quinto lo tengo aquí preparado ya para el wrap-up del mes de octubre, que ya está leído también, y me falta el sexto, que es con el que estoy ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, como los 4 leídos son, o sea, los que he leído son los 4 primeros, pues son los que tengo aquí en pantalla. Bueno, es que de verdad, o sea, no me canso de mirar estos libros porque tienen unas ediciones increíbles, o sea, la edición que tienen es increíble. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta historia? Para quien no lo sepa todavía, a pesar de todo lo que se ha hablado de la saga Blackwater. Bueno, pues en esta historia nos vamos a encontrar en el pueblecito de Perdido tras una inundación. Y lo que ocurre es que al pasar esa inundación, en un hotel del pueblo aparece una de nuestras protagonistas, que va a ser Elinor, y nadie sabe cómo ha llegado allí, cómo ha aparecido en el hotel después de 2 o 3 días de este desbordamiento del río, de esta inundación. Y bueno, nadie la conoce y ella venía a ocupar una plaza de maestra que había en este pueblo. Y bueno, poco a poco pues empieza a conocer a todos los habitantes de ahí y va a conocer a la familia de los Cascade, donde tenemos a nuestra segunda protagonista, también muy potente, que es Mary Love, ¿vale? Mary Love Cascade. Estas dos van a ser nuestras protagonistas de la historia y van a ser 2 protagonistas femeninas muy, muy potentes y con personalidades muy bien diferenciadas y muy bien marcadas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Elinor llega allí y, bueno, poco a poco va enamorando a todos los habitantes del pueblo, es decir, todo el mundo la adora y todo el mundo está encantado con ella. Pero mientras vas leyendo te das cuenta que Elinor da la sensación como que oculta algo. Hay algo que nunca sabes. Y Mary Love se da cuenta de esto, entonces ella no está muy por la labor de facilitarle las cosas a Elinor. Entonces, bueno, pues a partir de ahí va a comenzar toda la historia, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que tenemos una historia que nos va a contar la vida de todos los personajes de este pueblecito y de esta familia de los Cascade a lo largo de varios años, ¿de acuerdo? Y sí es verdad que al principio, aunque esta novela, esta novela por entregas o esta saga, yo cuando comencé a leerla la gente la catalogaba en terror. Yo no entendía por qué. ¿Qué pasa? Que ahora ya sí veo un poco el por qué se puede catalogar en ese género, ¿vale? Pero claro, eso es algo que no aparece directamente en el primer libro. Aparece de forma posterior. Es como que la historia se va oscureciendo y vamos a tener algunos elementos que pueden encajar pues en esa categoría de terror,
¿vale? No un terror de miedo, ni mucho menos, porque no, eso no vais a tener aquí, pero algo que es bastante poco común y que digamos que no es lo habitual del día a día y que pasa aquí, que sucede y bueno, pues en la historia se narra, no sé, como algo normal, pero no es lo habitual. Y a partir de ahí, pues claro, ha sido cuando yo he entendido por qué esta saga o esta historia se cataloga un poco en ese género. Estoy disfrutando mucho de esta historia. Al principio, el primero me gustó mucho porque estaba muy intrigada con Elinor, por lo que os he comentado, porque da la sensación que está engañando, que oculta algo y tú no sabes el qué, entonces tienes la necesidad de seguir leyendo para ver qué pasa. Es una historia también con mucho salseo, va a haber muchos cambios en los personajes. Vamos a ir viendo lo que pasa en el día a día de este pueblecito. No es que ocurran grandes cosas. Sí tenemos algunas sorpresas en algunos de los libros de forma muy puntual, pero es más bien la cotidianeidad de todos los personajes en este pueblo, de lo que van haciendo y las relaciones que hay entre ellos y qué va pasando y qué consecuencias hay. Y luego, pues elementos de este tipo que os digo que aparecen de forma, o sea, por sorpresa y vamos viendo cómo afecta todo esto a la historia en general. El primero me causó bastante intriga y después ya le cogí el gusto a la historia, a esas sorpresas que nos traen en la mayoría de los libros y a ese toque diferente que nos vamos a encontrar. Así que, bueno, para quien no la haya leído todavía, estos son todos los elementos que podéis encontrar en esta saga. Y yo os la recomiendo, o sea, es perfecta para ahora, para esta época. El siguiente libro, que también tengo en papel y os puedo hablar de él, y ya los demás os voy a tener que ir poniendo las portadas por pantalla, pues es este, lo voy a poner en esta ocasión a este lado, que creo que se ve mejor, y es Las hijas perdidas de Simone St. James. Este libro es un thriller, ¿vale? Nos vamos a encontrar aquí con una investigación, pero la forma en la que está narrado y los elementos que nos vamos a encontrar aquí van a estar relacionados con algún tema paranormal. Entonces, lo veo también perfecto de verdad para esta época. Así que es un libro que yo leí a principios de año y que disfruté muchísimo, que yo les di mis 5 estrellas porque me pareció un librazo. Tenía que recomendároslo, evidentemente, para esta época. Os cuento de qué va. Dice: un lugar oscuro donde las chicas problemáticas, las hijas de madres solteras o las que han cometido un desliz, desaparecen. ¿Logrará Fiona Sheridan descubrir el misterio que envuelve Idlewild Hall? Y ahora pues tenemos dos líneas temporales diferentes. Dice, Vermont, 1950. Existe un lugar para muchachas a las que nadie quiere, las que dan problemas, las hijas ilegítimas, las que son más atractivas de los que le conviene. Ese lugar se llama Idlewild Hall y en la pequeña localidad en la que se encuentra corren rumores de que está embrujado. 4 chicas de la escuela, compañeras de habitación, hablan de sus miedos en susurros, hasta que una de ellas desaparece misteriosamente. Y ahora nos vamos a la misma ciudad, a Vermont, pero en esta ocasión en 2014. Dice, a pesar de lo mucho que lo ha intentado, la periodista Fiona Sheridan es incapaz de dejar de analizar una y otra vez los hechos que rodearon la muerte de su hermana mayor. Hace 20 años su cuerpo fue encontrado en un campo lleno de maleza cercano a las ruinas de Idlewild Hall, y a pesar de que Tim, el novio de su hermana, fue acusado de asesinato y declarado culpable, no puede quitarse de la cabeza que hay algo en el caso que no encaja. Al descubrir que Idlewild Hall está siendo restaurado por un benefactor anónimo, decide escribir una historia acerca de este lugar. Sin embargo, durante los trabajos de rehabilitación se producirá un descubrimiento sorprendente que relacionará la muerte de su hermana con secretos del pasado que no deberían salir a la luz, y con una voz que no podrá ser silenciada. Ya digo, es un thriller, aquí hay una investigación, pero ese pequeño toque en el que creemos que un edificio está encantado lo hace un libro perfecto también para Halloween. La historia está muy bien creada, como veis tenemos 2 líneas temporales y ya os adelanto que va a haber una tercera línea temporal casi. Ya entenderéis por qué cuando lo leáis y de verdad, muy bien cerrado, muy bien escrito el caso, mantiene la intriga en todo momento, un cierre también perfecto. Así que yo os lo recomiendo y animaos a leerlo porque de verdad de lujo. Además, Simone St. James
También tiene otro libro que es El Motel Sundown, que yo ese no lo he leído, pero todo el mundo habla también muy bien de él, maravillas. Y tengo previsto leerlo porque todo el mundo lo ha puesto también por las nubes. Otro librazo, un misterio en un motel de carretera, también con algún que otro, pues no sé, susto y con ganas de leerlo. Así que bueno, si no habéis leído a la historia y os apetece, a la autora, perdón, y os apetece una historia de este tipo, animaros que no os vais a arrepentir. Ahora vengo a hablaros del libro de Monstruos Criminales, que me lo leí el año pasado y ya os hablé de él y estuvo entre mis mejores lecturas, entre mis 10 mejores lecturas de 2023. Y no os lo puedo enseñar porque este libro lo he puesto como libro viajero para el grupito que estamos haciendo esta iniciativa. Entonces no sé ahora mismo quién lo está leyendo, pero ha sido el que yo mandé. No lo tengo aquí, cuando regrese ya podré enseñároslo. Así que bueno, lo pongo por pantalla, pero es un libro que disfruté muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que hace este libro es coger casos reales que han existido y que están relacionados con elementos quizá paranormales, que se le ha dado siempre una explicación paranormal, porque están relacionados con diferentes elementos de este tipo, ya sean brujas, ya sean vampiros, ya sean, no recuerdo qué más aparecía, no sé si era zombies, no me acuerdo muy bien, y se les da una explicación más terrenal, ¿vale? Los convierten en un true crime, es decir, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál puede ser la explicación a esto? Y disfruté mucho. Está dividido por diferentes temáticas, como os he dicho, pues vampiros, brujas, etc. Y en cada bloque, en cada sección, hay varios casos para explicarte. O sea, este personaje que existió y se cree que fue por este caso de brujería, pues te da una explicación más terrenal y te dice, no, es que aquí lo que pasó puede ser tal y tal cosa. Entonces, yo lo disfruté mucho, porque son la mayoría de ellos casos de personajes bastante conocidos y historias que te pueden sonar y bueno, pues la verdad el libro me sorprendió, además tiene unas ilustraciones también bastante originales, es un libro muy cortito y yo lo disfruté muchísimo, o sea, un librazo para mí en toda regla, que os recomiendo mil y que os animéis a leer porque de verdad, relacionado con esta temática, os va a encantar. Y vengo también a recomendaros los 3 siguientes libros de los que os voy a hablar ahora. Los leí el año pasado, pues por este mes de octubre, para esta época de Halloween, pero no entraron en el vídeo porque, bueno, pues yo os recomendé libros que ya había leído y yo me metí en esta temática en este mes también, ¿no? Entonces, bueno, uno de ellos de los que leí fue Drácula, el origen, que aquí lo que se nos va a contar es una posible historia de cuál es el origen de Drácula, ¿vale? Y todo se hace a partir de unas notas que existen y que tiene uno de los 2 autores que escribe esta novela, ya que es descendiente de Bram Stoker, del autor de Drácula. Y bueno, va a explicar ese posible origen. Es una historia ficcionada, pero da a entender que está basado como en unos datos reales que sí que han existido. Entonces vamos a ir viendo, pues, qué es lo que pasó al principio. Vamos a estar rodeados de mucho misterio. Va a haber escenas, pues, relacionadas con la temática. Y no se va a saber por dónde va a ir, si vamos a relacionar también con vampiros, si va a ir por otra temática relacionada. No se sabe porque el libro mantiene la intriga en todo momento. Entonces, yo disfruté muchísimo también de la historia. Está muy bien contado, se lee súper rápido. La historia puede ser perfectamente plausible. O sea que disfruté un montón del libro. Y tenía que recomendároslo también porque el año pasado ya no me entró porque fue cuando yo lo leí, pero no quería dejar pasar la oportunidad de este año recomendároslo porque es una historia que a mí me encantó y que también es perfecta pues para esta época. Otro libro que también leí el año pasado, durante este mes de octubre, fue Battle Royale. En este caso es una distopía, pero es una distopía terrorífica porque de verdad, o sea, vaya libro sangriento y explícito con algunas de las escenas que aquí se narran, ¿vale? Battle Royale es el libro, digamos, origen o en el que se han inspirado muchas de las distopías
que han venido después, como puede ser el caso de los Juegos del Hambre, donde, bueno, un grupo de personas tiene que superar una serie de pruebas o no, pero el caso es que están aislados en una localización exactamente y para sobrevivir, pues simplemente se tienen que matar unos a otros. Ya está. Ya está. Entonces puede haber solo un ganador. En esta ocasión, pues en Battle Royale nos vamos a llevar a una clase de un instituto de unos 15 años, lo que viene a ser, pues no sé, quizá tercero de la ESO. Creo recordar que era sobre unos 15 años los que tenían los protagonistas y van a ir a una isla en la que, bueno, pues tienen que sobrevivir. Solo uno puede llegar al final. Y tienen que cumplir con unas normas que conlleva el juego en el que están participando. En ese juego están obligados a participar, es decir, no se pueden librar de hacerlo. Y bueno, pues ahí vamos a ver, va a haber muchos personajes. Es un libro, para mí fue un poco complejo porque los nombres están en japonés y no es que están en japonés, sino que son japoneses y me costaba mucho recordar los nombres porque no son nombres que yo escuché de forma cotidiana. Entonces, eso fue para mí un verdadero problema, el hecho de recordar los nombres de los personajes, pero aún así la historia me gustó y es bastante terrorífica porque, ya digo, es muy explícita y se van a ver no sé, la moralidad de las personas o la no moralidad de las personas a la hora de realizar ciertas acciones y de los motivos que los mueven. Y el final me pareció sorprendente, o sea, me encantó el final. Disfruté mucho de la historia, no por lo cruda que es, ni por lo sangrienta, eso no, pero sí por lo que... por las mentiras que también suceden en todo el libro. Porque tú vas viendo a los personajes y, claro, tienen que hacer de todo para sobrevivir y vas a ir conociendo a ciertos personajes, tú crees que conoces ya su personalidad o qué es lo que les mueve o amistades que hacen para intentar unirse y poder sobrevivir a todo este juego en el que están participando. Y bueno, pues vas a ir viendo si esas uniones y esas amistades se mantienen, se rompen o qué ocurre con ellas. También me encantó, como digo, me pareció un libro diferente, original. Tenía muchas ganas de leerlo desde que salió pues en su momento Los Juegos del Hambre. Y muy recomendado también y perfecto para esta época. Así que por favor, si no lo habéis leído y os gusta esta temática, evidentemente, porque aquí nos metemos en otro tema, pues si no lo habéis leído, leedlo, de verdad. El libro de antes, los de antes, os he dicho, el de Monstruos Criminales es un libro viajero, por lo tanto no os lo he podido enseñar. El de Drácula, el origen, no os lo he dicho, pero bueno, yo ese lo leí en digital, entonces tampoco lo puedo enseñar en papel. Luego, Battle Royale sí que lo leí en papel, pero yo sabía que era un libro que no iba a volver a leer, por lo tanto ha salido de mi estantería. No es porque no me gustase, ya digo, lo recomiendo un montón, porque es un libro que me sorprendió, un libro distinto. Pero ya no está aquí, no lo puedo enseñar. Y el que me queda, Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, también fue otro libro que leí el año pasado en octubre, lo leí en digital y tampoco lo tengo en papel, así que tampoco puedo enseñaroslo. En esta ocasión nos vamos a encontrar a un padre, nos vamos a situar pues en un road trip donde un padre va huyendo con su hijo de algo que no se sabe lo que es. Simplemente vas a ir viendo que el padre pues huye del destino de su hijo o intenta salvarlo de lo que él cree que va a ser el destino para su hijo y vamos a ir viendo por qué, ¿vale? Eso va a ser lo que nos va a mantener intrigados durante todo el libro. Y bueno, pues a lo largo de todo el libro nos vamos a ir encontrando elementos bastante oscuros, por eso hace este libro perfecto para leerlo en esta época. Es un libro también narrado de una forma bastante original, porque está contado, está dividido en varias partes, no recuerdo muy bien si son 6 o 7, y cada parte la vamos a ver narrada a partir de un personaje diferente. Y además, esto no recuerdo bien si era así o no, pero bueno, va a haber saltos temporales, entonces va a haber que encajar esas partes para unificar toda la historia. Me sorprendió muchísimo porque es un libro realmente oscuro, no es un libro que dé miedo, bueno, alguna escena da un poquito de repelús, como por ciertos elementos que salen,
pero no es un libro que dé miedo como tal. Y muy recomendado. Nunca había leído a la autora. Tiene otros libros que me llaman también la atención después de haber leído esta historia. Por esos elementos de oscuridad, de... no sé, de oscuridad máxima, de ver la negrura de una persona, por decirlo de alguna forma. Y creo que en el resto de sus libros, pues esto lo vamos a volver a ver. No sé si este año leeré alguno suyo, me llama la atención, quiero volver a repetir con ella. Pero bueno, de momento, como yo este es el que he leído hasta este momento, el de Nuestra parte de noche, pues es el que vengo a recomendaros porque es un libro distinto y que sé que os va a gustar también. Y ya por último, el libro que también os recomiendo va un poco más enfocado al Cozy Win de Evita Lecturitas, otra iniciativa que tenemos este mes. Y es un libro que he leído este año y es que me ha flipado. Y os estoy hablando de Finlay Donovan, una escritora de muerte. O sea, este libro lo leí en verano, fue una de mis mejores lecturas, no recuerdo si fue de julio o de agosto, si no recuerdo mal fue de agosto, y me encantó. O sea, es un cozy mystery que yo me pareció muy divertido, que disfruté muchísimo, que no podía parar no de reír, porque no es que riese a carcajadas, pero de disfrutarle la historia, de decir, pero ¿qué más le puede pasar a esta mujer? En esta ocasión, bueno, pues tenemos a nuestra protagonista, Finlay Donovan, es una escritora que un día pues está con su agente en una cafetería y están hablando de su próxima novela. Ella escribe, bueno, la autora de Finlay Donovan es Eliko Shimano, que eso no os lo he dicho. Como digo, está la protagonista Finlay Donovan hablando con su agente en una cafetería de su próximo libro, del asesinato que va a ocurrir en su próximo libro. Y bueno, pues alguien que está en la cafetería se piensa que ella es una sicaria por la conversación que ha estado escuchando de asesinatos, sin pensar que puede ser escritora y todo es ficcionado. No, la persona que escucha esto, pues da por hecho que está hablando de asesinatos reales. Entonces la toma por una sicaria. ¿Y qué pasa? Pues que le escribe una nota y le dice que le va a dar X cantidad de dinero si asesina a otra persona. ¿Qué pasa? Pues que nuestra protagonista pues está pasando por varios momentos, una situación personal complicada para con su marido, para con sus hijos, económica y también de inspiración porque le está costando terminar su siguiente libro. Entonces está un poco atascada con todo. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué decide y qué es lo que le va pasando a partir de esto. De verdad, una historia que para mí fue muy divertida, diferente a todo lo que he leído hasta el momento. De los cozy mystery que yo he leído, creo que este es el que más me ha gustado hasta el momento. Tengo muchas ganas de continuar con la autora y con esta serie de Finlay Donovan, porque me parece una protagonista bastante potente y que puede ser muy divertida en todas las historias que nos traiga con ella. Así que, pues para el Cozy Win yo os lo tenía que recomendar. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que hayáis tomado nota de algunos libros, si no de todos. Y nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.